¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un video más de El Gato Cacería y Pesca. Les saluda Cristian. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho. Vamos a hablar sobre los rifles de PCP o por, por sus siglas en inglés es Precharge Pneumatic. En español significaría rifles de aire precargado. Estos rifles resultan muy atractivos porque manejan varios calibres a diferencia de los rifles de resorte o los rifles de nitropistón para quienes ya están un poquito más centrados. Estos rifles por sus características resultan atractivos. Les voy a mostrar uno. Aquí estamos viendo un rifle de PCP calibre 22 o 5.5. Lo primero que pueden notar en este tipo de rifle es que debajo del tubo cañón viene lo que es una cámara que es donde se precarga el aire. Esta cámara, aquí se conecta la bomba, que pueden ser manuales o pueden ser eléctricas, las hay. Evidentemente las manuales son las más económicas. Y también trae un regulador o un manómetro. Aquí sabemos la presión en la que se está cargando el rifle, que es hasta 3000 psi. ¿Qué otra característica tiene? Normalmente estos rifles son semiautomáticos, es decir, solamente hay que cargar y usan un cargador. Este tipo de rifles lleva un cargador de 10 tiros. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de tirar 10 tiros con ese cargador. Y solamente hay que abrir el cerrojo, se cierra y se dispara. Y se vuelve a hacer lo mismo, exactamente, sube el siguiente tiro y se vuelve a disparar. Entonces, por lo pronto ya trae 10 tiros, que resulta muy cómodo. Segundo, este rifle en particular, ¿qué potencia tiene? Tiene una potencia de 1000 pies por segundo o 305 metros por segundo, sería la equivalencia. Libera una fuerza en promedio de 40 joules y es ideal para cacería pequeña o para control de plagas, ¿sí? Ahora bien, derivado de estos rifles surgen algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta ¿es legal utilizar rifles de aire para cazar? Bueno, la legislación en el país no está regulada en ese sentido. Es decir, no lo prohíbe. Y por lo tanto, como no lo prohíbe, solamente tenemos en el artículo 10 de la Ley General de Armas de Fuego, donde establece cuáles son los calibres que pueden usarse para cacería. Pero habla solamente de calibres referentes a armas de fuego, es decir, no nos dice nada sobre los rifles de aire. Entonces, como no los prohíbe, aquí en México lo que no está prohibido, de cierta manera, nos es permitido. En el momento que ya exista un tipo penal que prohíba utilizar rifles de aire, entonces será ilegal. Por lo pronto, contestada la pregunta, no es ilegal utilizar un rifle de aire. Segunda pregunta, ¿qué puedo cazar yo con un rifle de aire? Bueno, dependiendo del calibre. Hay muchos calibres en este tipo. Calibre 4.5, 5.5, que viene siendo el 22. Calibre 25, calibre 30, 35, hasta calibre 50. Es decir, tenemos calibres para todo tipo de cacería. Y principalmente en Estados Unidos, donde hay una regulación más al respecto, si revisamos, hay estados donde se puede cazar literalmente cualquier pieza con un rifle de aire. Pero en Estados Unidos se establece cierto calibre para cada pieza. Es decir, por ejemplo, para venados te pide un calibre .30, que viene siendo el equivalente a 7.62. En algunas partes te pide un calibre 35,
en algunas otras hasta calibre 50, dependiendo la regulación de cada estado. Para el caso de puercos salvajes, algunos estados desde un calibre 22, otros calibre 25 como mínimo para cazar un puerco salvaje. Ya piezas más pequeñas como un zorro, un coyote, etcétera, pues los regula desde un calibre 4.5 a un 5.5 en promedio. Hay algunos estados donde no se puede cazar absolutamente nada con rifles de aire, pero en la mayoría sí se puede. Entonces, basándonos en Estados Unidos, donde sí existe una legislación en torno a qué calibre se debe usar para cada pieza, es que baso este comentario. Ahora bien, este tipo de rifles, si tú lo tienes y que ya vimos que sí te puede servir para cacería pequeña o mediana o grande, dependiendo del calibre, pues resulta muy práctico. Es decir, no necesitarás un permiso para comprarlo, para poseerlo y mucho menos para transportarlo, ¿sí? Siempre y cuando lleves el rifle en su funda y lo estés trasladando desde tu casa al lugar en el que lo vas a necesitar. Entonces, por lo tanto, pues son muy atractivos, ¿no? Son muy atractivos. No deberías de tener problemas en el hecho de traerlo, siempre y cuando compruebes por qué traes el rifle en tu vehículo. Entonces no habrá ningún problema. Déjame alguna duda, alguna pregunta que puedas tener y con gusto podemos hacer un video o respondértela. Y estoy a tus órdenes. Muchas gracias.